Carlos, si bien en esta pandemia hay varios índices sanitarios vinculados a los efectos del COVID, no hay muchos índices psicológicos. Sin embargo, entiendo que ustedes en la Universidad del Siglo XXI vienen trabajando hace años un índice de bienestar emocional y estrés de los trabajadores argentinos. ¿Cuáles han sido los últimos hallazgos? Sí, justamente en ese índice de bienestar lo hacemos todos los años y medimos en 7 ciudades a más de 1000 trabajadores argentinos en una muestra que se llama representativa porque tomamos muchos tipos de empresas, porcentaje equilibrado varón-mujer, distintos tipos de trabajo, etcétera, ¿no? Y parte de la muestra se repite año a año para ver cómo van avanzando en su salud emocional y en sus niveles de estrés estos trabajadores, ¿no? Y este año lo que hemos hecho es medir justo en la etapa de crisis sanitaria. Eso nos permitió observar los niveles de bienestar emocional y de estrés en trabajadores argentinos, ¿no? ¿Qué observamos, como decís? Primero, que subió un 5% los niveles de agotamiento y de sensación de pérdida de valor en el trabajo. Pérdida de valor hace referencia a que las personas sienten que por más que se esfuercen, por más que lo intenten, por más que quieran hacer su trabajo de manera excelente, no van a obtener buenos frutos, no van a obtener buenos resultados, y eso genera una psicología de frustración permanente que hace que uno se vaya agotando, se vaya cansando en el trabajo diario. Fíjate que mucha gente se tuvo que readaptar emocionalmente, a que de un día para el otro todos sus productos, sus servicios los tuvo que hacer desde su casa, y algunas industrias lo permitieron y otros no. Y a nivel de salud mental eso generó mucha ansiedad, hemos encontrado que aumentó la ansiedad, hemos encontrado también que aumentaron algunos síntomas depresivos. Obviamente que los que más están sufriendo emocionalmente son aquellos que han perdido su trabajo. Acá hay una carga adicional, porque la sensación de tristeza propia de perder el trabajo, que se agrega también a una sensación de incertidumbre en estas personas, porque no saben qué pueden hacer hoy para recuperar su fuente laboral, por esta situación de estar frenados. Entonces, este estudio también es una forma de avisar que se van a venir problemas de ansiedad, se van a venir problemas depresivos por este desgaste emocional, por este estrés crónico que estamos viviendo bajo esta situación, ¿no? Vos mencionaste personas que se han quedado sin trabajo, también hay personas que les ha cambiado la rutina del trabajo y entiendo Sí. También la cantidad de horas u otras cuestiones vinculadas también al salario. Por ejemplo, lo que hemos encontrado en esta muestra es que en esto de la cantidad de horas, que algunas personas no han podido sentirse libres en el manejo de los horarios laborales. Entonces se despiertan a la mañana y ya está el celular lleno de pedidos y están desayunando y ya están trabajando, y a la noche están cenando y siguen trabajando. Y eso genera lo que se llama un proceso de conflicto. Antes se le llamaba conflicto trabajo-casa, pero ahora también se va a cambiar ese nombre, porque todos hemos metido el trabajo en nuestra casa. Así es. Entonces, esa invasión del trabajo a la vida familiar, en aquellos que no lo pudieron gestionar o en aquellos que no lograron una forma de organizar lo que antes estaba en general, ¿no?, separado, ahora está mezclado, es ahí donde encontramos los niveles más altos de estrés, ¿no? Ahora, cuando dividimos por edades, las personas con niveles más altos de agotamiento emocional y esto que se llama el síndrome del burnout, que es el síndrome de la cabeza quemada, que cuando uno siente que la cabeza no te da para más, que ya no puedes pensar o resolver problemas, o no te puedes esforzar porque te desgastaste, producto de un esfuerzo sostenido en el tiempo sin ver resultados. Entonces ahí uno se quema, por decirlo literalmente, ¿no? Como el fósforo que se quemó la cabeza ya no se puede usar. Eso es el burnout. Las personas de 41 y 50 años son personas más estresadas, cuando dividimos por edades. Porque generalmente esas personas tienen hijos en edad escolar también, entonces viene la sobrecarga por las distintas tareas que tienen que resolver, ¿no? Después, cuando estudiamos varones y mujeres, encontramos que las mujeres tienen más signos de estrés crónico y ansiedad actualmente. Y también hemos encontrado, por ejemplo, obviamente lo que te conté al principio, ¿no? Los que más están sufriendo son aquellas personas que han perdido su fuente de ingresos.
hay un grupo de trabajadores que están sufriendo por lo que se conoce como tecnoestrés, que es el estrés producido por tener que usar nuevas tecnologías que o uno todavía no las aprendió, o no te funcionan muy bien, entonces uno tiene que llegar a los mismos objetivos que tenía antes en tu trabajo, pero no tenés las herramientas ahora para llegarlo. Entonces ese trabajo primero de shock, después de reinvención, lleva una sobrecarga emocional, ¿no? Te quiero preguntar Y por las también, causas que ustedes han detectado que, digamos, potencian este burnout, este síndrome de la cabeza quemada o este estrés laboral crónico. en este caso, y relacionado con la situación de crisis sanitaria y con todo lo que implicó a nivel laboral, hemos encontrado, primero, la causa de esta interferencia trabajo-familia, cuando no se puede organizar y cuando el trabajo se metió adentro del hogar y eso no tuvo posibilidad de ser gestionado. Esa es una. Obviamente nombraste lo económico. Después hay una causa que estuvimos estudiando también, que es cuando uno no puede decidir los horarios, o sea, la flexibilidad horaria. Antes había como un corte, la persona iba a trabajar y en ese transcurso de regreso del trabajo a su casa, iba haciendo lo que se conoce como un switcheo, como un Claro, desprendimiento del estrés del día y se iba reconectando poco a poco con exacto. su vida personal, ¿no? Entonces, ahora es muy difícil hacer eso y depende mucho también de la autodisciplina o la capacidad de reestructurarse en ese momento. Y hay otra causa que encontramos que tiene que ver con lo que se llama un factor psicológico que se denomina rumiación mental, que la rumiación mental son un montón de pensamientos intrusivos que uno tiene y que esos pensamientos uno no los puede frenar. Entonces, la preocupación constante por los temas. Hay personas que logran frenar la preocupación y otros que no. Fíjate que aumentaron muchísimo lo que se llaman los trastornos de sueño. Así es. Eso es por la preocupación permanente, entonces es difícil encontrar esa paz mental en este momento, ¿no? ¿Qué técnicas pueden ayudarnos o pueden protegernos ante esta situación, digamos, o este estado emocional? Mira, lo que estamos encontrando, por ejemplo, organizaciones donde el trabajador siente que su inmediato superior lo cuida, lo protege y aún en la distancia, entre comillas, lo siente cerca porque lo llama, porque le pregunta, porque lo contiene emocionalmente, porque no, gestiona objetivos realistas, ese liderazgo ya es protector. Después, internamente, lo que se conoce como inteligencia emocional, desarrollar esa capacidad de regular las emociones, es la capacidad de, por ejemplo, si sentís enojo, sentís miedo, regular es subir al máximo o bajar al mínimo. Así es. Entonces, si podemos agarrar el miedo y lograr una visión en perspectiva, calmarnos y bajar al mínimo, entonces esa capacidad de regulación emocional es algo a desarrollar, es lo que se conoce hoy como inteligencia emocional. Fíjate que aumentaron muchísimo también, estos son otros recursos, porque lo contrario a esta mezcla de trabajo-casa es lo que se llama la desconexión, cuando uno puede desconectarse del trabajo. Y en el día a día, a mucha gente se desconectaba con actividades físicas, que es el gran recurso también para frenar el estrés. Hay algunas personas, suponete profesores de educación física o gimnasio, que se han reinventado y los tenés ahora dentro de tu casa por WhatsApp web o por Zoom, y hay gente que hay clases de Zumba por Instagram, pero puede que haya otros profesores que ahora están sentados hace 2 meses diciendo cómo reinvento mi trabajo, cómo rearmo mi gimnasio, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con poder salir, esa inteligencia emocional de salir de esta crisis. La característica también podría ser, lo mencionaste antes de nuestra charla, el tema de la resiliencia, es decir, cultivar una actitud que permita superar el obstáculo psicológico y también, bueno, real que estamos viviendo, claramente. Sí, ahora fíjate que los obstáculos en su mayoría son reales, hay muchas limitaciones, muchas dificultades, y eso lo sabemos. Aún así, es sorprendente encontrar en situaciones de crisis o en situaciones de graves problemas, personas, en este caso lo que nos convoca en el ámbito del trabajo, que salen mejorados de una crisis. Ojo, no son, digamos, no es la mayoría. Lo que se espera es que de un golpe fuerte como una crisis quede un trauma. Eso es lo que se conoce como la psicología del trauma. O sea, que uno quede traumado con un dolor o con un miedo, o es lo que se llama el estrés postraumático, que es lo que va a ocurrir
en términos de salud mental, cuando termine este momento, van a venir fenómenos y situaciones de estrés postraumático. Hay personas que eso quedan, una crisis los golpea fuerte y quedan abajo. Hay otras que viene la crisis, nos baja, nos golpea fuerte y después salimos y estamos igual que antes. Esos son fenómenos de recuperación. Hay personas que se van a recuperar, la gran mayoría se va a recuperar de esta crisis. Lo que, perdón, debe cambiar es la velocidad de recuperación, porque me hace acordar a lo que se habla también de la reactivación económica. Voy a hacer un parangón con ese ámbito y de decirte, algunos hablan de que puede terminar, digamos, la salida como una L, es decir, llegamos a un piso y queda constante en ese piso, como una B corta, o sea, cae y después sube rápidamente, o como una U, algo progresivo. Y creo que, bueno, por lo que estás contando vos, esta salida de la crisis desde el punto de vista emocional podría tener estas letras también. En general, lo más sano sí, es exactamente el mismo concepto, solo que hay personas que elevan esa U o esa B hasta arriba, y esas son las que no solo se recuperan, sino que aprenden algo, y eso que aprendieron le da una nueva energía, una nueva energía en términos de capacidad de esfuerzo, capacidad de ganas, capacidad de sentirse que vuelven a brillar en su vida, ¿no? Entonces, y eso les da una motivación adicional, y no solo se recuperan, sino que aprenden algo que los demás no aprendemos, y salen mejorados de la crisis. Eso es lo que se conoce como fenómenos de resiliencia, y lo que se estudia ahora es que no solamente hay personas que son resilientes, sino que hay grupos que son resilientes. En psicología clínica se habla de parejas resilientes, se reencuentran positivamente esta situación. Hay empresas resilientes que se dan cuenta y dicen, bueno, a partir de ahora nos damos cuenta de que no tenemos que ir todos a trabajar a la empresa, vamos a hacer una presencialidad administrada. Claro. Dado que hablamos de esta capacidad de resiliencia y vos tenés, digamos, muchísima experiencia en el campo de la psicología y conocimiento, apelo a todo ello para consultarte si hay denominadores comunes detrás de esa resiliencia, si hay un tipo de personalidad, un tipo de pensamiento o algo que pueda ayudarnos. Generalmente detrás de esto hay, primero, se encontró en términos de resiliencia individual, es la capacidad de tener conversaciones que tengan sentido, no conversaciones pasatistas, sino cuando uno conversa con otro que ve la vida de una manera un poco distinta y uno está permeable a eso, es mucho más rápido los aprendizajes, son aprendizajes a veces invisibles, pero uno es esa capacidad de conversación con sentido, ¿no? Segundo, es lo que se conoce como el optimismo realista. El optimismo realista es tener una esperanza de que el futuro va a ser mejor que el presente, aunque el presente sea dramático y sea muy difícil, pero me refiero a realista porque el optimismo delirante o que va a estar todo bien y que el cosmos va a conspirar a tu favor para que eso suceda, eso desde la psicología se sabe que es una negación, es un pensamiento mágico. En cambio, el realismo dice, va a estar todo bien si hacemos estas cosas. Entonces tenemos que descubrir cuáles son los pasos que tenemos que dar. Allá está la luz, pero tenemos que descubrir estos pasos, ¿no? Sí se encontró también en los estudios sobre resiliencia que las personas resilientes tienen lo que se conoce actualmente como coraje, como valentía para salir adelante, que eso ya es una condición especial que te protege del miedo. El miedo, acordate, que te bloquea, hace que uno se quede quietito y no dé los pasos que tiene que dar y no asuma riesgos. Entonces probablemente va a ser un tiempo de asumir nuevos riesgos, y ahí es donde la valentía o el coraje de las personas también tiene que estar presente.